yo quería terminar esta clase, que fue la que vimos la semana pasada, la última clase, donde hablábamos de los grupos funcionales en la química orgánica y de la importancia de reconocerlos e identificarlos. Entonces ya habíamos hablado de los alcanos, voy a hacer un resumen rápido, que eran aquellos que se caracterizaban porque tenían enlaces simples carbono-carbono, que ese enlace simple correspondía a un enlace sigma. Estos eran varios ejemplos. Característica de los alcanos es que en la nomenclatura llevan el sufijo ano, es decir, que terminan siempre en esta palabra, en ano, en este sufijo. En este caso tenemos el ejemplo del etano, el propano, butano y así sucesivamente. Habíamos hablado de los haluros de alquilo, donde decíamos que R representaba una cadena carbonada y que X representaba un halógeno. ¿Ya? Y que eran aquellos alcanos que se había reemplazado uno o varios hidrógenos por halógenos. ¿Cuáles eran los halógenos? Los del grupo 7A de la tabla periódica o 17, flúor, cloro, bromo o yodo. Y aquí teníamos varios ejemplos como el cloroetano, el cloropropano, el cloroformo, también conocido como triclorometano, o el tetracloruro de carbono. También teníamos los ciclos alcanos, que eran pues los compuestos también formados por enlaces sencillos carbono-carbono, pero que formaban un ciclo cerrado. Aquí vemos, esta es una estructura del ciclo pentano. Sabemos que por la fórmula estructural en zigzag o esqueleto, sabemos que cada vértice representa un átomo de carbono. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y esta línea indica el enlace, un enlace sencillo. Ese es el ciclo pentano, el ciclo hexano, aquí lo vemos, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entonces, ano, porque todo termina en ano, porque todos los enlaces que lo forman son enlaces simples. Los alquenos, pues habíamos dicho que eran aquellos que se caracterizaban por la presencia de un enlace doble carbono-carbono, uno o varios. Habíamos dicho que uno de esos dos enlaces correspondía a un enlace sigma, que es muy fuerte, y el otro corresponde a un enlace pi. Características de ellos son insaturados y en la nomenclatura pues llevan el sufijo eno, o sea que todos terminan en eno. Aquí vemos el ejemplo del eteno, que tiene 2 átomos de carbono, el propeno, que tiene 3 átomos de carbono, un buteno tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y un enlace doble en el primer carbono. Los alquinos, bueno, los alquinos se caracterizan por poseer un enlace, uno o varios enlaces triple carbono-carbono. Miren, entre dos carbonos hay un enlace triple, 1, 2, 3. Habíamos dicho que de estos tres, uno corresponde a un enlace sigma, que es muy fuerte, y los otros dos son enlaces pi, que son un poquito más débiles. Es decir, que cuando este triple enlace se va a romper, primero se rompe los dos pi y por último se rompe el sigma. ¿Listo? Entonces, esto también en la nomenclatura se utiliza el sufijo ino, es decir, que todos van a terminar en ino. Vamos a ver los ejemplos aquí. Tenemos, por ejemplo, el etino, que tiene 2 átomos de carbono, un triple enlace, etino. El propino tiene 1, 2, 3 átomos de carbono y un triple enlace. El umbutino, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y en el primer carbono tiene un triple enlace. Entonces, si tiene doble enlace, termina en eno. Si tiene un enlace simple, solamente termina en ano. Y si tiene enlace triple, termina en ino. Alcanos, ano, alquenos, eno, alquinos, ino. Listo. También les había hablado de los aromáticos. Los aromáticos son aquellos que presentan en su estructura uno o varios anillos bencénicos. Este es el benceno. El benceno es un ciclo de 6 átomos de carbono que tiene enlaces triples alternados internos. Miren, que obviamente sufre un fenómeno llamado resonancia, que los electrones que forman estos enlaces giran internamente. Por eso vemos que este doble enlace en este dibujo se encuentra entre estos carbonos, pero vemos que en este no, ya se rodó. Por eso en algunos libros dibujan como un círculo interno, indicando de que hay un fenómeno de resonancia interna, es decir, que estos electrones que forman los enlaces dobles se encuentran girando. La fórmula molecular del benceno es C6H6 porque está formado por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Listo. También les había hablado de los alcoholes. Miren la estructura general de un alcohol.
R, yo les había dicho que es una cadena carbonada que puede ser un solo átomo de carbono. Así como puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, muchísimo. Y está unido a ese átomo de carbono un grupo OH. El grupo OH es característico de los alcoholes. Entonces vemos un grupo OH unido a un carbono normal, decimos es un alcohol. ¿Qué característica tienen los alcoholes? Pues en su nomenclatura se utiliza el sufijo ol, es decir, que los alcoholes terminan en ol. Conocemos el metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, así sucesivamente. De aquí vemos el ejemplo, miren. El etanol tiene dos átomos de carbono y tiene el OH pegado a este carbono. Eta. El prefijo et es para dos átomos de carbono, el prefijo prop es para tres, but para buta o but para cuatro. Y todos terminan en ol, 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 ol. ¿Cierto? Entonces, este es el etanol, conocido también como alcohol etílico. Este es el alcohol que utilizamos para desinfectarnos las manos ahora en épocas de pandemia para eliminar el coronavirus. Y también es el que se utiliza en el alcohol sí, desinfectante y en las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas traen este alcohol. El propanol, miren, aquí tienen 3 átomos de carbono y el grupo OH. El butanol tiene 4 átomos de carbono y el grupo OH. Entonces es fácil de identificarlos. Ya alcanos se identifican porque todos son enlaces sencillos, los alquenos porque son enlaces dobles, los alquinos porque son enlaces triples, los alcoholes porque tienen el grupo OH. Listo, ahora vamos para el grupo ácido carboxílico. Miren, ya aquí cambia un poquito. El grupo ácido tiene OH, pero este OH no es de alcohol. Es decir, el único OH, los únicos OH que vamos a ver que no corresponden a alcohol es cuando el grupo OH se une a un carbono llamado carbonilo o grupo carbonilo. ¿Cuál es ese grupo carbonilo? Cuando el OH se une a un carbono especial. ¿Qué de especial tiene ese carbono? Que ese carbono forma un enlace doble con otro oxígeno. Entonces, en los alcoholes no veíamos eso. Veíamos que el OH se une a un carbono normal, que tiene hidrógeno solamente, y se une a otro carbono. Entonces, aquí sí es alcohol, pero cuando el OH está unido a un carbono que a su vez tiene un enlace doble con otro oxígeno, ahí no podemos decir que es un alcohol. Todo este grupo se llama grupo ácido carboxílico, que en algunos libros lo resumen así, ¿ve? R, C, O, O, H. C, O, O, H. Entonces, cuando vean el C, O, O, H, eso no es alcohol. Ese es ácido. Y miren la estructura. Entonces, para nombrar los alcoholes, ellos manejan el sufijo oico. Es decir, que los alcoholes terminan en oico. Perdón, los ácidos terminan en oico. Tenemos el ejemplo del ácido metanoico, el ácido etanoico, el ácido propanoico, butanoico, pentanoico y así sucesivamente. Vamos a ver los ejemplos. Miren, este es los ejemplos del ácido etanoico. Miren, este ácido etanoico, miren la fórmula de escribirlo, COOH o C doble enlace oxígeno, enlace OH. Este es el mismo ácido acético o vinagre blanco que tenemos en la casa, el con el que limpian las carnes o le echan a las ensaladas, este mismo. El ácido metanoico o ácido fórmico, también le llaman así, es el ácido que inyectan en las hormigas cuando te muerden, que hace te irrita, es porque ellas inyectan ese ácido. También tenemos el ácido propanoico, porque tiene 3 átomos de carbono, mire, 1, 2, 3, y tenemos el ácido butanoico, mira que tiene 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Ahora el objetivo es que ustedes identifiquen, vean el grupo funcional y lo identifiquen. Si no se lo han memorizado, bueno, hay una tablita donde se resumen todo. Miren este grupo funcional que es derivado de los ácidos. Este es derivado de los ácidos. Miren que hasta aquí, si aquí este el hidrógeno del ácido, miren cómo es el hidrógeno del ácido. Este hidrógeno del ácido es reemplazado por otra cadena carbonada, miren, por otro R', entonces se convierte en un compuesto llamado éster. Éster, miren, ¿ya? Entonces ellos, para nombrarlo, ellos llevan el sufijo ato y también hilo. ¿Cuál es ato?
la parte que proviene del ácido. Uno cuenta aquí, mira, 1, 2, 3. Esta parte inicial venía del ácido. Entonces, como tiene 3, prop es el prefijo para 3 carbonos, eso se los explicaré después. Propanoato de, entonces se cuentan los carbonos que están de este lado, como hay 2, termina en hilo. Entonces, en este caso, propanoato de etilo. Ahora no me interesa que ustedes aprendan cómo nombrarlo, pero sí que lo identifiquen. Dicen, miren, grupo funcional carbonilo, un oxígeno. Este oxígeno debería llevar un hidrógeno, pero el hidrógeno es reemplazado por él. Entonces, se llaman los ésteres. Sigo. Otro grupo funcional muy común son las cetonas. Cetonas. Miren cómo es la fórmula de las cetonas. El grupo carbonilo, es decir, ese grupo en el que el carbono tiene el doble enlace con el oxígeno, todo el OH de este lado es reemplazado por un grupo R total, todo el OH. Entonces queda carbono por este lado, carbono por este lado. Es decir, el grupo carbonilo divide cadenas carbonadas por un lado y cadenas carbonadas por el otro lado. Bueno, vamos a ver. Bueno, estos se nombran con el sufijo ona. El sufijo ona, o sea que todas las cetonas terminan en ona. Vamos a ver el ejemplo. Miren, el más sencillo, aquí lo dibujé de esta manera. Aquí está el carbono, doble enlace con el oxígeno. Por un lado tiene un metil, perdón, tiene un carbono, por el otro lado tiene otro carbono. Entonces, este es el famoso propanona, la propanona, o conocida también como acetona. Miren esta. Aquí está el grupo carbonilo. Por un lado tiene un solo carbono, pero por el otro lado tiene 1, 2, 3, una cadena de 3 carbonos. Sigue siendo cetona. O sea, ustedes ven eso, ustedes tienen que identificar, esta es una cetona. Lo del nombre no importa. Bueno, otro es, miren, el aldehído. Ahora, en vez de reemplazar el hidrógeno, se reemplazó el oxígeno. ¿Ya? Es decir, miren, grupo carbonilo, carbono, doble enlace oxígeno, por un lado tiene cadena carbonada y por el otro lado tiene un hidrógeno. En algunos libros lo resumen como RCHO, el CHO. Ya es aldehído, grupo funcional aldehído. Ojo, usted tiene que como que ir reconociendo las estructuras para que vayan viendo de qué grupo funcional estamos hablando. Bueno, los aldehídos terminan en al. El sufijo es al. Miren, es muy fácil todo. Eso se resume en una tabla que se las voy a mostrar al final. Alcano termina en ano. Alqueno termina en eno. Alquino termina en ino. Alcohol termina en ol. Ácido termina en oico. Cetona termina en ona. Aldehído termina en al. Entonces, todo es facilito. Miren los ejemplos. Miren, este es el famoso etanal. Este es el famoso 1, 2, 3 propanal. Este es el famoso butanal. ¿Ya? Me faltó de pronto el metanal. O el metanal, que viene siendo el formaldehído, que es el famoso formol. Bueno. Otro grupo funcional es el grupo éter. El grupo éter es un oxígeno que separa dos cadenas carbonadas. Es decir, el oxígeno, por un lado, tiene una cadena de carbono y por el otro lado tiene otra cadena. Y eso usa el sufijo éter. Miren aquí, Miren un oxígeno que por un lado tiene un carbono y por el otro lado tiene otro carbono. Miren oxígeno por un lado tiene un átomo de carbono y por el otro lado tiene una cadena de 1, 2 carbonos. Miren este que está acá abajito. Este es un éter que el oxígeno por un lado tiene una cadena de 1, 2 carbonos y por el otro tiene una cadena de 1, 2, 3 carbonos. Esos son los famosos éteres. Las aminas, miren, el grupo funcional es una cadena carbonada unida a un grupo NH2, amina. ¿Ya? Es eso. Deme un segundito ahí. Ok, entonces esas son las famosas aminas. Bien, entonces las aminas, facilito, terminan en amina. El sufijo es amina. Entonces vamos a ver cómo es un ejemplo. Miren aquí, el que tiene 2 átomos de carbono, etanamina. El que tiene 3 átomos de carbono unido a un grupo NH se llama propanamina.
El que tiene 4, butanamina. ¿Ya? Entonces, todas terminan en amina. Hay una que se llaman amidas. Perdone que se lo explique así rapidito, pero esto tiene que ser así, porque al final yo les doy una tabla en la que ustedes se van a guiar. Miren el grupo amida. El grupo amida, ¿se acuerdan? El OH es reemplazada por un nitrógeno, puede ser por un NH2. Entonces, veamos aquí, terminan en amida. Miren el ejemplo. Esta son 2 átomos de carbono, grupo carbonilo, por un lado tiene cadena carbonada, por el otro lado tiene un NH2, se llama etanamina. Etanamida, perdón. Este tiene 3 átomos de carbono, se llama propanamida. Facilito. Este grupo se llama anhídrido, miren. En este caso, el oxígeno separa 2 carbonos de grupo carbonilo. Bien, vamos a revisar aquí. Entonces, aquí también tenemos, miren, este se llama el anhídrido etanoico propanoico. Entonces, ¿qué vemos? Identificarlo. El oxígeno separa a un carbono con grupo carbonilo por un lado y otro por otro lado. Es simplemente así. Los nitrilos, miren la fórmula general. RCN, es decir, el grupo CN está unido a una cadena carbonada. ¿Ya? El RCN, famoso RCN. Mírenlo aquí. Miren, el CN, C triple enlace nitrógeno. Miren, son 2 carbonos, este se llama el etanonitrilo, este son 3 propanonitrilos, hay que identificar. Los haluros de acilo, facilito, miren, el grupo OH ha sido reemplazado por un halógeno. Recuerden que X representa los halógenos. Entonces, vamos a ver. Miren aquí, el grupo OH o el grupo carbonilo, que es este. Vamos a llamarlo grupo carbonilo, el grupo de que tiene carbono, doble enlace con oxígeno. Por un lado tiene una cadena carbonada, en este caso de 2 carbonos, y por el otro lado tiene un halógeno, en este caso el bromo. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Yo les estoy haciendo y aquí les presento un resumen, porque ustedes tienen que mirar y saber identificar. Ah, que si tiene triple enlace con nitrógeno, un nitrilo. Si tiene un NH2, es una amina. Si tiene el grupo ácido carboxílico, identificar aquí en el resumen y después mirar. Listo, entonces, con eso, con esta explicación, ya yo les mostré que existen los grupos funcionales orgánicos. Obviamente, les voy a mostrar el resumen, que los compartiré, ustedes pueden, es más, ustedes pueden hacer esto que voy a hacer yo aquí. Estoy buscando aquí. A ver, les voy a compartir aquí un momentico la pantalla. Aquí les estoy compartiendo una pantalla que busqué en Google. Resumen grupos funcionales de química orgánica. Y si quiere le dan imágenes. Le da aquí donde dice imágenes. Y miren, aquí le aparecen muchos resúmenes más bonitos que los míos, coloreados. Y vamos a abrir este, por ejemplo. Abrimos este. Miren, ahí empiezan a mostrar. Eso usted los consigue por doquier. Vamos a abrir este, por ejemplo, que se ve chévere. Abrir en una pestaña nueva. Ah, se quedó muy pequeñito. Presentar. Listo. Entonces, usted puede mirarlos. Vamos a mirar aquí. Aquí están. Usted puede conseguirlos por todos lados. O sea que el resumen abunda en internet. Yo hasta le puedo compartir el que yo hice. Y listo. Con eso no va a haber, pero aquí está otro resumen. Aquí está otro resumen. Aquí está otro resumen donde muestran. Vamos a abrir aquí, abrir imagen en una pestaña nueva. Miren aquí. Alcano, alqueno, alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida. Y aquí está, ¿ven? Cómo terminan, cómo es la estructura. Usted nada más con ver esto, ven ROH, un alcohol, un oxígeno que separa 2 cadenas carbonadas, un éter, un grupo carbonilo, que por un lado tiene una cadena carbonada y por un lado tiene un hidrógeno. Por un lado un hidrógeno, este es un aldehído. Ah, un grupo carbonilo que por un lado tiene una cadena carbonada y por el otro lado otra. Ah, bueno, miren aquí, carbonilo, por un lado una cadena y así. Un ácido, un grupo carbonilo que por un lado tiene una cadena
que puede ser de una, como en este caso, y por el otro lado un grupo H, pertenece a los ácidos carboxílicos. Listo. Muy bien.